AEB Noticias Radio. Informativos. Las noticias que influyen en nuestras vidas. Si la intencionalidad de los gobernantes en los diferentes gobiernos ha sido cambiar el modelo educativo que tenemos para irlo llevando hacia el neoliberalismo en educación, en otros países donde han logrado avanzar en esta dirección, la educación ni ha mejorado y más bien ha habido lo que ellos llaman una flexibilización de la relación laboral, donde el docente ha perdido estabilidad, permanencia y derechos laborales con este tipo de evaluación. Yo recuerdo que en el año 95 se aprueba la ley 34 que introduce conceptos neoliberales en educación, y lo hicimos los gremios docentes. En ese diálogo hubo participación, suscribimos el acuerdo y quizás por desconocimiento pues no sabíamos lo que hacíamos. Yo no estaba en dirigencia de ningún gremio en ese momento, pero le estaba dando seguimiento. Acuérdense que de la ley 34 que modifica la ley orgánica, el gobierno de Pérez Valladares con el doctor Talacinos implementa lo que se denominó la estrategia decenal de modernización de la educación. Una estrategia, según ellos, a 10 años para modernizar la educación panameña. Había cambios curriculares, cambios administrativos, y un componente medular era la evaluación del sistema. Los que ya tenemos algunos años recordamos que en el tema de evaluación, en el año 98-99, el Ministerio de Educación promulga el decreto 64. No sé si ustedes lo recordarán, que era un nuevo instrumento de evaluar los aprendizajes de los estudiantes en una escala de 1 a 100. Esa fue una propuesta de Talacinos totalmente inconsulta, y los gremios docentes en su momento decidieron parar esa iniciativa y tuvieron que tirar para atrás. Eliminaron el decreto de 64. Pero con respecto al cambio de gobierno que siguió en el año finales del 99 al 2000, acuérdense que se llamó un diálogo por la transformación integral del sistema educativo en el año 2000, 2001, 2002, donde se lograron consensos y que ha sido uno de los diálogos más fructíferos en cuanto al tema educativo se refiere. Sin embargo, de ese diálogo, a pesar de que hubo 4 mesas temáticas que llegaron a consensos claros que indicaban la necesidad de actualizar el modelo panameño, pues no hubo la voluntad política del gobierno de turno para darle continuidad e implementar los resultados de ese diálogo. Y ahí también había temas de evaluación con un nuevo modelo de evaluación de todo el sistema. Nosotros estuvimos ya en AEB para esas épocas, 2001-2002. No asistimos al diálogo. Fue el profesor Rodolfo Barría, que ayer estuvo acá. Él fue el único por AEB en estar en ese diálogo. Pero teníamos un problema, y era que en esos diálogos no teníamos insumos que aportar. Teníamos que discutir lo que aportaba la empresa privada o lo que aportaba el gobierno, y nosotros aprobábamos o desaprobábamos. Y esa era una debilidad de la parte de vista política gremial, el no tener en esos momentos insumos para aportar a la discusión. De ese diálogo, que decía, hubo muy pocas resultados. De ahí salió la ley 50, que introduce aquello de la descentralización administrativa. De ahí salió el cambio de la ley del FESE. Fueron las leyes más
sobresalientes de este periodo. En el 2004 llega el PRD al poder y, dándole continuidad a sus políticas en la estrategia decenal, tratan de entrar nuevamente en la discusión de evaluación del sistema. Para eso se nombra una comisión, Gremios Docentes Meduca, que prácticamente no llegó a nada porque en las dos primeras reuniones prácticamente el diálogo se trancó. ¿Por qué? Porque ellos querían imponer modelos extranjerizantes sin tener el consenso de los gremios docentes. Eso fue en el año 2005-2006. Nosotros estuvimos en esa comisión y no llegamos a realizar 2 reuniones. Posteriormente, en el año 2007-2008, aparece, estoy hablando de evaluación de los actores, en este caso docentes, aparece una nueva propuesta de evaluación de educadores que tenía, si mal no recuerdo, 110 ítems de evaluación en 10 grandes áreas de funciones del docente. Eso lo presentó el gobierno, AEBE lo analizó y decidió que no podíamos estar de acuerdo con ese tipo de evaluaciones que surgen de la nada. En consecuencia, AEBE nombra una comisión. Por aquí está el profesor Villamonte, que la integró conjuntamente con la profesora Villanero y este servidor. Y analizando ese documento presentado por el Meduca, decidimos diseñar en AEBE un nuevo instrumento de evaluación genérico que sirviera para primaria y secundaria. Ese nuevo instrumento diseñado por AEBE tenía, si mal no recuerdo, 36 ítems y 5 áreas. Y ese instrumento se entregó al Ministerio de Educación en la comisión coordinadora, que se supone que es la que debe analizar proyectos innovadores y aconsejar al Ministerio de Educación cuál es el camino a seguir. ¿Qué pasó con ese proyecto, compañeros? De ahí no volvimos a saber del mismo, no les interesó. No pudieron imponer su modelo, de manera que nuestro aporte, suponemos, fue archivado y desaparece nuestra propuesta. Aparece el gobierno de Martinelli con la señora Lucy Molinar y ella también nombra comisión para intentar modernizar el sistema de evaluación del sistema educativo panameño, pero también vinieron las confrontaciones gremios Meduca. Estuvimos también en esa comisión, representantes traían diferentes enfoques y hicieron en ellos una evaluación científica pertinente a las cosas. Al final, compañeros, no se pudo avanzar porque los no estuvimos de acuerdo con esos modelos propuestos. De manera que, compañeros, en el sistema, desde la perspectiva del Meduca, siempre en los últimos 20 años han querido desarrollar, según ellos, con el enfoque de ellos, un modelo de evaluación del docente sobre todo, porque ellos consideran que el problema de la educación panameña es el docente panameño. Aceptan que puede haber problemas en estructuras, aceptan que puede que no den los recursos suficientes, pero según ellos, la mayor carga de la eficiencia del sistema reside en el docente. De manera que en la medida en que ellos puedan diseñar instrumentos para evaluar ese desempeño, aducen, pues van en la dirección de mejorar el sistema, cosa que creemos que no es
la manera de enfocar el problema, porque el docente, si bien reconocemos que tiene un peso específico en el resultado de la educación, no es el único que incide en el mismo. Hay otros factores que deben estar alineados con el funcionamiento y la labor del docente para lograr resultados óptimos. Ahora, el nuevo gobierno trae de los cabellos en su propuesta un nuevo modelo de evaluación del sistema educativo. Y para ello piensan en los 3 componentes que según ellos son determinantes: la evaluación de los aprendizajes, la evaluación institucional y la evaluación de los actores del sistema, pero con un criterio reduccionista con respecto a quiénes son los actores del sistema. Yo diría que únicamente lo enfocan en la parte operativa, en los actores operativos: maestro, profesor, director, subdirector, supervisor, pero de ahí para arriba se les olvida que esos son componentes importantes y actores importantes de lo que tenemos hoy.